desde Acapulco, hoy con el tema de la serie de la autoliberación. Ese es un tema extraordinario que muy poco se enseña, de verdad. A mí me sorprende, ¿no? Que debemos autoliberarnos. Es el mejor de los casos. El mejor, pero el mejor de los casos es autoliberarnos. Y eso es sumamente importante, ¿no? Para que nosotros podamos vivir una vida sana, una vida como Dios quiere que nosotros estemos viviendo, pues, ¿verdad? En santidad y en sanidad. En santidad y en sanidad. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Vamos al Evangelio de Juan 10. En el Evangelio de Juan capítulo 10. Si nos preguntamos cuál es el objetivo de Satanás, si nos preguntamos cuál es el objetivo principal de Satanás, pues no es poncharte las llantas de tu carro, ni tocar el timbre de tu casa y salir corriendo. Ojalá y eso fuera. No, Satanás tiene un plan malévolo, completamente estructurado, tiene unas cartas geográficas, planos, tiene un diseño, tiene una estrategia militar en contra de cada uno de nosotros. Pero así como si fuera un científico arriba de su mesa y con lámparas así, con lupa, y están diseñando cómo hacerte caer, cómo hacerme caer, cómo, ¿verdad?, ponernos piedras de tropiezo. Hay una estructura diabólica perfectamente armada para hacerte caer a ti y a mí. Y si tú, y mire que esté seguro, no caiga. Si tú dices, ay, a mí no, ese es el que está a lo mejor ya caído y ya lo tiene en las manos y en los brazos Satanás y lo está arrullando y lo está acurrucando. Entonces vamos a ver aquí Juan capítulo 10. El ladrón no viene sino para hurtar. Tiene aquí tres objetivos: hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Juan 10:10. Ok, a ver, aquí es importante, antes de discernir de explicar este versículo, tenemos que entender que nosotros somos tripartitas. Tripartitas significa somos alma, espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Por ejemplo, Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique completo en alma, en espíritu y en cuerpo, para que seamos guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el mismo Pablo por toda la Biblia lo dice, ¿verdad? Y las tentaciones, por ejemplo, las tentaciones de Jesús fueron en alma, en espíritu y en cuerpo. Cuando él entró al desierto fue tentado en las tres áreas. Por ejemplo, lo voy a explicar rapidísimamente, saca las antenas. Cuando Satanás le dice a Jesús, le dice que las piedras se conviertan en pan, ¿en qué área lo estaba tentando? En el cuerpo, porque el cuerpo es el que tiene hambre, ¿verdad?, de la comida física. Y ahí está la primera tentación, en el cuerpo. Y también nosotros somos tentados en el cuerpo. Si eres, después la segunda tentación de si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿En qué área lo estaba tentando? En el área de los pensamientos, en el área de las emociones, en el área de, ¿verdad? Satanás es un estratega militar para hacernos pensar lo que no debemos de pensar. ¿Qué es lo que estaba haciendo Satanás con Jesús? Satanás le estaba diciendo a Jesús, ¿verdad?, échate, aviéntate y Dios te va a sostener. O sea, retar, pensar diferente que Dios. Ese es el pensamiento estratégico de Satanás, que tú pienses diferente que Dios. Cuando Satanás logra hacer eso en una persona, el cristiano está súper mega vencido y caído. Cuando cambia tus pensamientos, tu diseño, Dios dice que tú eres un varón y que eres una mujer, que tú eres hecho mujer, que tú eres hecho hombre. Y cuando viene Satanás y confunde a una persona con su sexo, esa persona está cambiando en el área de sus pensamientos. Y Satanás es un estratega, repito, en esa área. La tercera tentación fue
dijo Satanás, todo esto te daré si postrado, hincado me adorares. ¿En qué área estaba tentando Satanás aquí a Jesús? En el área del espíritu. Porque todos nosotros tenemos necesidad de orar, de adorar. Todos tenemos de adentro de nosotros hay algo, aquí dentro Dios dejó algo que nos lleva a adorar. Entonces muchos adorábamos el dinero, el alcohol, las mujeres, los hombres, adorábamos algo. Pero cuando conocimos a Dios empezamos a adorar algo que nosotros no conocíamos. Entonces ahora nosotros le adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Tenemos la verdad dentro de nosotros, es el Espíritu Santo. Entonces estas tres formas es como Satanás nos tienta, nos perturba en estas áreas. Por ejemplo, cuando dice aquí en Mateo 10, Juan 10:10 dice, ¿matar qué? Cuando dice, Él no vino sino para robar, matar y destruir. ¿Matar qué? ¿Matar qué? El cuerpo. Satanás quiere matarte. Que tengas un SIDA, que te pegues un herpes, que te mueras de un agujero en la panza por malpasarte en los alimentos y que te dé, ¿verdad?, ahí un problema de gastritis, algo, ¿verdad? Siempre por el descuido. Y claro que Satanás no puede quitarte la vida. Él no puede venir y darte un balazo, no puede hacerlo, pero sí te puede convencer de autodestruirte. Satanás es especialista en que tú tengas pensamientos autodestructivos. Todos los tenemos, pero tenemos que aprender a diferenciarlos. Satanás manda pensamientos a nosotros contrarios a la voluntad de Dios, y hay de ti que tú no los diferencies, porque los puedes albergar como tuyos propios, tuyos de ti, y los vas a abrazar. Cuando no conoces la Biblia. Cuando tú conoces la Biblia, tú vas a entender, ese pensamiento no es de Dios, ese pensamiento es de Satanás. Y entonces tú vas a empezar a cambiar tu forma de pensar, porque Dios dijo cosas diferentes de ti. Dios dijo que tú eres una creación especial, hechura a mano de parte de Dios. Dios no hace cosas imperfectas. Dios, cuando tú te convertiste a Dios y tú pediste perdón a Dios, Señor, perdóname mis pecados, quítame la borrachera, y te convertiste a Cristo, en ese momento Dios te hizo una nueva criatura totalmente. Pero Satanás va a venir con pensamientos y te va a seguir diciendo de que tú eres lo que ya no eres. Y ahí esta es la mentira, pues, que Satanás quiere hacer. Ahora, ¿robar qué? Robar, dice, matar, robar. ¿Qué roba? Los sueños. ¿Cuántos de ustedes Satanás les ha robado el sueño? ¿De qué? De tus proyectos de vida, de truncar tus estudios, de no ser feliz. Hay personas que dicen, no, pues a mí esta es la cruz que me tocó llevar. Y digo, cálmate tú, diablo. ¿Sí? O sea, ese pensamiento no es de Dios. Ese pensamiento es de Satanás. Porque tú puedes ser feliz ahí donde tú estás. Y verdad, pero pues nosotros, no, pues ahora ya voy a ser infeliz. Y no, pues así con esta esposa, con este esposo, con este dinero, con este trabajo, ¿quién podrá ser feliz? Es la cruz que me tocó llevar. No, eso no dice jamás la Biblia. La Biblia dice que tú puedes ser feliz sin importar la circunstancia y el lugar donde tú estés. Teniendo sustento y abrigo, estés feliz con ello. La palabra feliz es dichoso, Macarios en el griego, y significa dichoso, que estés, ¿verdad?, desbordándote de alegría todos los días. Cuando tú te levantas en la mañana, cada uno de nosotros que nos levantamos en la mañana, tú te tomaste la decisión y estabas poniéndote los zapatos o bañándote o cambiándote, y tú tomaste la decisión de venir con cara de apachurrado, amargado, o de venir feliz. Es una decisión que Dios nos permite tomar. Es una decisión. Tú y yo somos los productos de nuestras decisiones. ¿Tú has tomado la decisión de ser feliz o la decisión de ser infeliz? Es tuyo.
No es externo la felicidad, es interno. Jesús dijo, de tu interior, ¿de dónde? ¿De afuera? Jesús dijo, de nuestro interior saltarán ríos de agua viva. O sea, es de adentro hacia afuera, no es de lo externo, no es de las personas que te rodean, sino es una decisión mía, de mí. Ahora que yo tengo el Espíritu Santo, yo entiendo eso y entonces yo voy a contagiar, ¿verdad? Dándole a mi esposa en la mañana un beso, ¿cómo estás? Preciosa, hermosa, hoy va a ser un bonito día, ¿verdad? Y Dios va a bendecirnos y vamos a tener un día hermoso. Entonces tú, ¿verdad? Estás declarando bendiciones, orando a Dios y entonces tu ambiente, las cosas que están alrededor, que se llaman demonios, lo ven. Te están viendo qué tanta fe tienes tú, cómo estás apachurrado y cómo estás fortalecido o no fortalecido en el Señor. Entonces, son estrategias, ¿verdad? Robar tu mente, tus pensamientos. Una ocasión, yo platiqué con una persona que había sido un narcotraficante. Por muchos años había sido un narcotraficante y ya había perdido todo su dinero, su riqueza, su fama. Ya estaba grande esta persona. Y yo le dije, oiga, y platicando con él, no tenía mucha confianza yo con esta persona, ya murió. Y le dije yo a él, oiga, ¿y se arrepiente de lo que hizo? Y me volteé a ver y me dice, Gustavo, ¿cómo crees que no me ha de arrepentir esto que yo hice? ¿Cómo crees que yo no me he de arrepentir? Dice, si yo hubiese sabido las consecuencias, de un contrato que firmé invisible con Satanás, ¿cómo yo hubiese sido engañado? Me gustó mucho, fue muy honesto. Y así, ¿cuántas veces nosotros firmamos contratos con Satanás pensando que nos va a ir bien y nos va muy mal? ¿Cuándo? Cuando robamos, cuando hacemos un acto ilícito, simplemente cuando pecamos y cuando pensamos que el pecado no tiene consecuencia, cuando no confiamos en Dios, porque también eso es pecado, es el pecado de incredulidad. Y entonces, si nosotros no confiamos en Dios, entonces, ¿qué está haciendo Satanás? Robando la forma de pensar. Y dice, ¿destruir qué? Cuando dice matar, robar y destruir. Muchos dicen el cuerpo, no es el cuerpo. Ya hablamos que esa tentación no es en el cuerpo. ¿Destruir qué? El espíritu. A ver, momento. ¿El espíritu se puede destruir? Es indestructible. El espíritu es indestructible. De hecho, cuando una persona muere, vamos a suponer dos casos, el cristiano y el no cristiano. Cuando el no cristiano, todos los humanos tenemos un espíritu de parte de Dios. Espíritu de parte de Dios, Dios lo coloca. Un espíritu no es un espíritu humano, pero es colocado por parte de Dios. Y ese espíritu, cuando la persona muere, el espíritu se despega del alma y el alma baja al infierno. Y el espíritu de esa persona llega a la presencia de Dios. ¿Sí? Ese es en el caso, o sea, vuelve el espíritu a Dios. O sea, no es que vuelva ya y ande por el espíritu. No. Simplemente regresa esa parte que Dios le puso a esa persona, regresa a la presencia de Dios el espíritu. Dios recoge su espíritu y esa persona se va al infierno, el alma. Ahora, en el caso de nosotros los cristianos, cuando nosotros morimos, un cristiano, sí, llegamos, ya tenemos el alma, tenemos el espíritu humano y tenemos el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, llegamos y en ese momento se despega de nosotros el Espíritu Santo, se despega de nosotros el espíritu humano y quedamos el alma ahí en la presencia de Dios. O sea, el espíritu es una parte momentánea para que nosotros podamos vivir. Ese es el espíritu humano. Ok, ahora, ¿qué es lo que quiere destruir en nosotros Satanás? El espíritu. Y no que quiera destruir el espíritu, sino que, ¿verdad? Es
Es que cuando una persona, Satanás quiere destruir el espíritu en una persona, es destruir su relación con Dios. Eso es lo que Satanás quiere, destruir la relación de esa persona con Dios, que esa persona no conozca lo que Dios piensa de él. Y en ese momento esa persona pues no puede entender y destruye su identidad. Y no hay peor cosa de un ser humano que tenga destruida su identidad, porque no sabe quién es, no sabe a dónde va, no sabe de dónde viene. Simplemente está destruida su identidad. Ahora, Satanás sabe perfectamente el daño. Esto lo hablamos en la otra serie. Si estás interesado en la serie completa, ahí las tenemos grabadas y puedes llevarlas, o están también en las redes sociales. Satanás sabe perfectamente que el daño más grande que puede ocasionar en un ser humano es en la infancia. Escúcheme bien esto. Satanás sabe que el daño más fuerte que pudo haber hecho en mí, en ti, en cada uno de los que estamos aquí, es en la infancia. Y muchos de ustedes fueron abusados, rechazados, con padres que no fueron tan padres, fueron, ¿verdad?, de padres que nada más embarazaron a tu mamá y que te abandonaron, ¿verdad? Y entonces el resultado fue el resentimiento en tu vida. A lo mejor fuiste abusado y esas son marcas que quedaron plasmadas en tu vida cuando estabas pequeñito. Un abuso de golpes, un abuso sexual, un desprecio, nos marcaron para cuando nosotros crecemos. Y esa marca, fíjense bien cómo trabaja Satanás. Y esa marca, ahí está, a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, a los 5, y está guardada, nadie la ve, ¿verdad? Pero llega un momento a los 10, a los 11, 12 años, esa marca sale la naturaleza del daño. ¿Y cómo va a salir? Con rencor, con odio hacia los padres, con odio hacia la vida, con odio hacia la autoridad, con problemas sexuales, y eso va a salir, y ahí es cuando Satanás tiene el control de tu vida, porque pegó cuando tú eras más débil, cuando eras pequeñito. Una ocasión, me gusta esta historia para explicar más bien este tema que de por sí es complicado. Una ocasión llega un hombre con una persona y le dice: oye, ¿sabes qué? Quiero regalarte mi casa. Dice: ¿cómo? ¿Regalarte? Pero su casa es una mansión hermosa. ¿Y usted me la quiere regalar? Sí, te la quiero regalar. Y dice: ¿por qué me la quiere regalar? No, pues porque me nace regalártela. Dice: a cambio, solamente me vas a permitir que yo sea dueño de un clavo dentro de la sala. Dice: ¿un clavo? Sí, un clavo. Y ese clavo lo voy a poder usar yo, le dice el hombre, ¿verdad? Dice: ese clavo yo lo voy a poder usar yo a la hora que yo quiera. Dice: pues está bien, ¿no? Pues qué de malo. ¿El patio de quién va a ser? Tuyo. Y la sala mía. Y nada más el clavo. Dice: ok, vamos a la notaría. Firmaron el contrato y le regresé toda la casa. La tuvo por 1 año, 2 años y 3 años. Y aquel dueño del clavo no venía, ¿no? Y de repente, en una Navidad, estaba toda la familia integrada aquí, ¿verdad? Y estaban todos felices y tocan a la puerta. Tan, tan. ¿Quién es? ¿La Virgen? No, ese no. Y le dice: soy el dueño del clavo. Soy el dueño. Ah, sí, pero estamos ocupados, no puede entrar. No, que soy el dueño. Y las escrituras dicen que yo puedo entrar. El acta de decretos, como dice en Colosenses, el acta de decretos dice que yo puedo entrar a esta casa a la hora que yo quiera y usar mi clavo. Y dice: ok, pues a ver, familia, ya llegó el dueño del clavo. Y ya pasa el hombre con una mortandad. Un animal grandote, muerto, apestoso de varios días, y lo cuelga en su clavito. ¿Qué pasó con la familia? ¿Qué pasó con la familia? Tuvieron que salir corriendo. ¿Qué hizo ese clavo? Un clavito pequeñito. Desintegró a toda la familia. ¿Qué es eso? El pecado sin confesar. Un demonio que está ahí en tu casa y que tú no lo has querido sacar.
Los demonios no salen, muchas veces no salen con simple oración. Tenemos que entender esto. Muchas veces los demonios no salen con oración. Tienes que correrlo, no te duermas. ¿Cómo saber que necesitas liberación? Ahí te va. Cuando los pensamientos asaltan tu mente, frecuentemente. Con un pensamiento de pecado, de malestar, asalta tu mente, puede ser un demonio. Puede ser un demonio, o que ese pensamiento te arrastra a pecar frecuentemente, puede ser otro demonio. Cuando hay oposición mental, si quieres anotarlo, cuando hay oposición mental a leer la Biblia, a hacer oración o a tener sanos pensamientos. Si una persona no tiene sanos pensamientos y dice, no, este pensamiento, y otra vez el pensamiento, ¿verdad? Podría ser un demonio. O sea, no, más bien no podría, es un demonio. Hay que hablar las cosas por su nombre. Cuando otro ejemplo, cuando recuerdas a una persona y cuando, ¿verdad? Dice, oye, fulanito de tal, no me recuerdes ese nombre. No me recuerdes ese nombre, porque en este nombre no se menciona en esta casa. Ese, ¿sabes qué es? Un demonio de no perdonar. Es un demonio. Cuando alguien no quiere mencionar el nombre, ¿verdad?, de una persona o de un acontecimiento, es que esa persona, yo tengo resentimiento con esa persona, no lo he perdonado, y entonces cuando es como el clavo, ¿verdad? Llega el dueño del clavo y entonces me enojo, ¿verdad? Y las cosas empiezan a salir mal. Ese es un demonio. Cuando tu esposa o tus hijos, escúchame varón, que estás aquí, varón, que eres el jefe de tu familia, a lo mejor eres divorciado, pero tus hijos están a tu cargo. O también tú, mujer divorciada, que tienes hijos, o que tu esposo no hace la función de sacerdocio, lo tienes que hacer tú. Entonces, esas mujeres tienen que reconocer el pecado frecuente en sus hijos, o en su esposa, o en su esposo. ¿Y qué tienen que hacerlo? No decirle, para la otra te voy a dar un abrazo y para la otra le echas más ganas. No hagas esa tontería. Ponte a orar y reprende el demonio. Sácalo. No te lo dejes ahí en tu casa. Estos demonios son apestosos. Jesús les llamó criaturas inmundas, y siempre que veas inmundas en el Nuevo Testamento es sumamente apestosos. Huelen más feo que la basura. Entonces cuando, ¿verdad?, esos demonios están ahí en una persona, ¿verdad?, están ahí obstaculizando, y pueden estar en tu casa, se pueden albergar en anatemas. Si tienes ahí la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Juquila, y está, ¿verdad?, cuando tú adoras imágenes, son demonios que están ahí, y entonces estos demonios, ¿verdad?, van a tratar de tener autoridad sobre tu adoración, sobre tu vida, sobre tu salud. Hay demonios también que pueden permear en las áreas. Jesús muchas veces sanó a personas que estaban endemoniados, pero que también tenían demonios de enfermedades. No todas las enfermedades son demonios. O sea, hay enfermedades de demonios, por supuesto que sí, pero hay enfermedades que no son de demonios. ¿Y cómo saber? Pues fácil, ve con el médico. Y si el médico te hace un examen y te dice, oiga, a usted no le encontramos nada, pareciera que todo está muy bien, no le encontramos su problema psicológico, entonces ahí ese es un demonio. Está más fácil que te digan eso. Porque si la medicina no lo cura, no te imaginas qué rápido se sale el demonio cuando tú confiesas tu pecado y lo sacas. Es mucho más fácil. En Marcos 16. Ahora, la pregunta, ¿puedes liberarte a ti mismo? Por supuesto. Y si no lo haces, pues hoy lo vas a aprender a hacer. Marcos 16:14. Marcos 16:14, ¿puedes liberarte a ti mismo? De eso se trata esta conferencia. Sí puedes liberarte, debes de hacerlo, debes de aprender a hacerlo. Desgraciadamente nos han enseñado que todo sale con oración,
Y cuando ya la oración no puede, entonces hay que mandarlo con un psicólogo, con un psiquiatra. Pobres cristianos que están yendo a psicólogos y a psiquiatras, ¿no? Imagínate. ¿Por qué? Porque no conocen la autoridad de la liberación. Marcos 16, 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitar. Versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. Versículo 16. El que creyese y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyese será condenado. Obviamente, recibes a Cristo, es salvo. No recibes a Cristo, no puedes ser salvo. La única forma de ser salvo es recibir a Cristo. Y versículo 17, y estas señales seguirán a los que crean. ¿Cómo dice? A los que crean. Y a los que no creen, pues no le siguen. ¿No está más claro que el agua? Si tienes fe, vas a poder apartar un demonio. Si no tienes fe, no vas a poder apartarlo. Dice, en mi nombre. Fíjate, cuando ves dos puntos, siempre que ves dos puntos juntos, no es que sea punto y aparte, sino que está resaltando la oración que sigue. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Obviamente que entendemos que no todos hoy hablamos lenguas. O sea, esto fue cuando nació la iglesia. La marca de que eras cristiano cuando nace la iglesia es hablar en lenguas, porque estaban mezclados judíos, de Egipto y de muchas otras nacionalidades, y cuando se hacía el plan de salvación y que Pedro predicaba cómo saber cuáles eran cristianos, hablaban en lenguas. Esa era una marca distintiva de un cristiano que hablara en lenguas. Ahora ya nosotros ya no hablamos en lenguas, porque primero el apóstol Pablo lo dijo en primera de Corintios capítulo 14, que ahora no todos hablan en lenguas. No todos tenemos, todos son diferentes dones. Ahora el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas son dones dados por el Espíritu Santo, y no todos los tenemos. Ok. Y dice aquí, echarán fuera demonios. O sea, si crees, ¿verdad?, puedes echar estos demonios. Y dice el versículo 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, ¿de qué? De los demonios. De los demonios. ¿Cuándo? Cuando tú tienes fe para sacar un demonio. Primer paso para poder ser libre: el arrepentimiento. Tienes que arrepentirte forzosamente. No puedes tú correr un demonio si no te arrepientes. Hay 3 pasos que vamos a ver rápidamente. El primer paso, arrepentimiento. Salmo 139. Salmo 139. Muchas veces no sientes ganas de arrepentirte. Claro, eso, ¿verdad? Sobre todo cuando tu esposa te dice, estás mal, y tú dices, ¿por qué? O al revés, ¿no es cierto? Bueno, a mí no me pasa eso nunca, Bueno, pues gracias a Dios que tengo una esposa que me exhorta. Gracias a Dios. Si tú no tienes una esposa que te exhorta, o un esposo que exhorta, no estás haciendo la función de esposa o no estás haciendo la función de esposo. Tenemos que, ¿verdad? Dice la Biblia que 2 metales que se hacen, se sacan filo uno a otro. ¿Y sabes por qué muchas personas no se casan? Por cobardes. O también se divorcian por cobardes. ¿Me estoy explicando esto? ¿Por qué? Porque no les gusta la fricción. No les gusta. Y entonces, lo típico, la huida por la puerta falsa. Y el matrimonio no es andar correteando a tu esposa por toda la sala, ¿verdad? Eso es en las películas de Hollywood. El matrimonio es un compromiso donde tú tienes que ser formado. Ella te va a formar a ti y tú la vas a formar a ella.
Por eso, ¿verdad? Tiene que haber fricción. Si tú me dices, ay, pastor, yo tengo un matrimonio color de rosa, hermoso, nunca peleamos, ¿verdad, chiquita? No, nunca. La última vez que peleamos hace 10 años, mentirosos, mentirosos, mentirosos. Es mentira. Debe de haber fricción. ¿Verdad? Y por eso cuando tú vienes al servicio, ahí en el servicio vas a hacer, ahí el Señor te va a ajustar y te va a apretar las tuercas. Y, ¿verdad? A ver, tráete para allá esta bocina. No te la traigas, mejor regrésala. ¿Cómo? Me la llevo, la regreso. No, pues regrésala. No, pues este cuate no sabe. Y ahí Dios te está formando. Ahí, pero ¿por qué no queremos? Porque no queremos el compromiso, no queremos la fricción. Ay, me dijo tal cosa, ¿cómo ve, pastor? Amén. Qué bueno que te lo dijeron, para que el Señor te acabe de formar. ¿Pero qué? Tenemos hipersensibilidad. Somos hipersensibles y el cristiano no debe ser hipersensible. La Biblia dice que el cristiano debe ser debe de estar viendo, visualizando, discernir por qué pasó lo que pasó. Espiritual, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice el Salmo 139, no queremos arrepentirnos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. O sea, aquí David sabía que él no quería arrepentirse. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea, él entendió que estaba pidiendo ayuda para que Dios le diera convicción de pecado. ¿Sabes qué? No le digas a Dios, Señor, soy una blanca paloma, yo sí soy bueno, mi esposa es mala. No digas eso jamás. Tú dile a Dios, Señor, quizá yo estoy mal y yo necesito, Dios. Fíjate que debería de ser nuestra oración honesta a Dios. Yo necesito, Dios, que yo me vea como tú me ves. Esa es la mejor de las oraciones. No es tu punto de vista. No hay tal cosa que sea nuestro punto de vista, sino, Señor, dime tú cómo me ves. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Claro que te lo va a decir. No se va a quedar callado, papá. Inmediatamente te va a decir quién eres y cómo estás. Y te va Dios a mostrar las cochinadas que traes en las bolsas. Dios lo va a sacar a la luz. Y más vale que nosotros lo confesemos antes de que Dios lo saque a la luz. Dice la Biblia en Proverbios 28:3, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Colosenses 2. Colosenses 2. Pensar que la liberación es un alivio total a tus problemas, estás equivocado. No. Jamás vas a volver a pecar, esa es otra equivocación. O que jamás se te va a pegar otro demonio, tampoco. O que te vas a tener que olvidar de los demonios, tampoco. La liberación es un acto de sanidad. Es un acto de sanidad que tenemos que sanar. Ya lo dije, cuando los pensamientos, los pecados son recurrentes, esa persona puede estar bajo el influjo de un demonio. Colosenses 2:13, 2:12. Colosenses 2:12, perdón. Sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó a los muertos. ¿Qué se necesitó para que tú fueses salvo? Fe. Aquí lo dice claramente. Versículo 13. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando algunos pecados. Ah, caray, ¿cómo dice tu Biblia? ¿Cómo dice? ¿Me haces favor de subrayarlo? Para que el diablo venga y no te diga lo contrario. ¿Cuántos pecados nos perdonó? ¿Algunos? ¿Muchos? Todos.
Los pecados han sido perdonados por Dios, todos tus pecados. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Señor, otra vez volví a pecar. Ya me perdonó cuando yo me convertí. Hace un año, hace 6 años, hace 20 años, ya Dios perdonó todos mis pecados. Pero de repente en 1 año, 2 años volví a pecar aquí. ¡Chin! Y volví a caer. ¡Ay! Con la misma piedra volví a tropezar. ¿Qué tengo que hacer? Recordar que Dios ya me perdonó mis pecados. Cuando yo me convertí, ahora yo ¿qué tengo que hacer? Ay, ya soy limpio, ya. No, confiesa tus pecados. Señor, la volví a regar, volví a cometer pecado. Y te levantas porque eres hijo. Y te levantas porque eres una hija. Que no venga el diablo y que te diga, tú no eres hijo de Dios, mira cómo estás. Una ocasión, yo presencié, cuando estábamos ahí en el otro salón, y yo presencié cómo, ¿verdad? Un hermano venía con su Biblia. Yo imagino que haber venido bien sucio, ¿no? Venía con su Biblia así y venía cruzando la costera y venía bien contento con su familia, ¿verdad? Y entonces en ese momento estaba esperando el semáforo y se para, yo creo, el compadre con el que estuvo ayer en la noche. Le dice, hipócrita, ¿no te acuerdas lo que hicimos ayer en la noche? Y él con la Biblia. Dice, sí, tienes razón. Vieja, vete tú sola. Ya me regreso a la casa. ¿Qué hizo Satanás? Fíjate qué golpe cruel. Fue un acto diabólico. ¿No es cierto? Decirle lo que no es. Sí, es cierto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Todos estos son bien buena gente. Todos son hermosos y yo el único cochino soy yo. Esa es mentira de Satanás. Que tienes que entender que todos tus pecados fueron perdonados. Absolutamente todos tus pecados son perdonados. Y los de mañana también, si lo confiesas. Ahora, por no confesar este pecado que acabo de cometer después de 10 años, o de un mes, o de una semana, ¿me voy al infierno? No pierdo mi salvación. Porque la salvación no está en mis manos. ¿En las manos de quién quedó mi salvación? ¿Quién murió en la cruz? Cristo. Cristo fue el que murió. Entonces yo tengo que decir, Señor, perdóname. Cometí y he vivido, me aparté 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 día, 2 días. Hice semejantes barbaridades otra vez porque soy tu hijo, vuelvo. Y en ese momento Dios te vuelve a perdonar sin importar lo que hayas hecho. La sangre de Cristo que te limpió la primera vez, te sigue limpiando. Es una sangre que limpió totalmente. Y además de que te limpió, cuando yo me convertí, colocó el Espíritu Santo dentro de mí. Dentro de mí está el Espíritu Santo. Es algo que nadie lo puede entender ni explicar. Simplemente la Biblia dice que Él colocó dentro de nosotros el bautismo del Espíritu Santo cuando tú te convertiste, no después, no al mes, no a los 2 meses, no a los 3 meses, no. En el momento que tú te convertiste a Cristo, en ese momento entró el Espíritu Santo a ti. No hay una segunda unción, no hay una tercera unción, la unción de Elías, esa es pura mentira de pervertidores del evangelio que te quieren vender otras unciones y cobran la unción a $10 o no sé, a $100. Y entonces, cuando yo me convertí, recibí el Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo es el que me guía. No hay tal cosa del bautismo del Espíritu Santo posterior a cuando yo me convertí. El bautismo del Espíritu Santo va a venir a mí cuando yo, Señor, no puedo. Ayúdame, no puedo. Te necesito, soy pecador. Y en ese momento, ¿qué es bautismo? El bautismo de verdad entra dentro de nosotros el Espíritu Santo. Muchas veces lloras, muchas veces no sientes, muchas veces no pasa nada, ¿verdad? Y de repente empiezas a cambiar tu vida. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Lo que sí es inequívoco es el cambio que tú y yo debemos de tener. Ok. Dice aquí en Colosenses 2:14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola y clavándola en la cruz. Y fíjate lo que pasa en el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pregunta, ¿para qué los exhibió? ¿Para qué? Para que los veas. Para
que te des cuenta que existen los demonios, que no es un cuento de hadas, que los demonios quieren atraparte y robarte y transformar tu vida. Segundo paso, perdonar. Segundo paso, tienes que perdonar. Si tú no perdonas, no puede salir el demonio. Muchas veces cuando se trata de liberar a una persona y estamos liberándolo y dice, no puedo perdonar a fulanito, no puedo perdonar a fulanito. Oye, pero tienes que, no puedo. Y esa persona sabemos que no va a ser liberada nunca hasta que no confiese que perdone a fulanito que le hizo tal cosa. Muchos jóvenes y jovencitas han sido abusadas sexualmente o golpeadas. Tienen que perdonar a la persona que les ofendió. Oye, pero si ya se murió, ¿sabes qué aconsejo yo? Agárrate una silla, y le he dicho a varios, es una terapia, agárrate una silla y ponle, fulanito de tal, me abusaste, me golpeaste, me violaste, me hiciste y desgraciaste mi vida, pero yo te entrego en el nombre de Cristo Jesús, no voy a guardar ningún rencor sobre tu vida, y yo te perdono y no más me vuelvo a acordar de ti, le das una patada y que se vaya. Y rompes las amarras, lo sueltas, si ya está muerto. Lo sacas de tu vida. Señor, gracias por permitirme perdonarlo. ¿Y cómo saber que lo has perdonado? Porque cuando te vuelvan, oye, fulanito de tal, sí, hombre, qué bárbaro, murió en Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Eso es una terapia, no falla, debes hacerlo. Ok. Mateo 6:14. Mateo 6:14. Aquí dice claramente, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. 6:15. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco, ¿qué dice? Tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. ¿Qué tienes que perdonar? ¿Qué tienes que perdonar? Todo lo que te hayan hecho. Todo lo que te hayan hecho, tienes que perdonarlo. Todo, absolutamente todo, lo tienes que perdonar. Si tuviste abusos, te golpearon, te abusaron sexualmente, o tus padres te rechazaron, o te rechazaron desde dentro del vientre, ¿sabías tú que esa es una marca? Alguien que dice, no quiero a ese niño, el papá dice, no es mío, ya lo está rechazando. Es algo peligrosísimo rechazar a un bebé, aun cuando está dentro del vientre. O cuando no conociste a tus padres, ¿verdad? Tu padre fue desconocido. Perdón, sí, desconocido, también fue tu padre un descuidado y que no te mantuvo, no pagó tus escuelas, o que te regaló con tu tío, con tu abuela, te abandonó, o tu padre fue irrespetuoso contigo, o fue un drogadicto, o alcohólico, o fue inmoral. Padres inmorales marcan a nosotros los cristianos, nos marcan esas cosas y tienes que perdonarlos. Tenemos que perdonarlos, porque no puedes sacar ese demonio y va a ser recurrente toda tu vida va a ser sin crecimiento, no va a haber felicidad, no va a haber grado de gozo y espérame, y una persona infeliz, ¿sabes qué pasa? Una persona, si yo soy infeliz, ¿sabes a quién hago infeliz? A los que están cerca de mí. No falla. Yo soy infeliz y hago infeliz a los demás. ¿Por qué? Porque yo no me he puesto a cuentas con Dios y ese demonio está en mi casa y está afectando a mis hijas, a mi esposa, a mis hijos, en mi trabajo, en mi negocio, porque soy el hombre más infeliz por no saber confesar tu pecado y por no sacar ese demonio. Tercer paso, renunciar al pecado. Apocalipsis 2. Este es importante. A ver, una es, fíjense bien, el primer paso fue arrepentimiento, ¿sí? El segundo es perdonar a las personas que te han ofendido, ¿sí? Ahora, el tercer paso es renunciar. Esto es importante. Renunciar a los demonios, renunciar a tu pecado,
Tienes que saber renunciar. ¿Cómo renunciar? Vamos a Apocalipsis 2. Tiene que haber un cambio de forma de pensamiento. El renunciar es abandonar el lugar, abandonar la manera que pecaste. Si tú sabes que en ese lugar de trabajo te hacen pecar, tienes que abandonar ese trabajo. Si tienes a la secretaria con la que cometiste adulterio o fornicación, tienes que despedir a esa secretaria. No puedes pensar que tú vas a soportar. Es imposible. Tiene que haber una metanoia, un cambio de forma de pensar, aunque no te guste. Tiene que cambiar el ambiente. Tienes que cambiar el medio. Los artefactos que te hacen pecar los tienes que sacar de tu casa, son anatemas. O las personas que te hacen pecar, tienes que romper con ellas. Aunque tú ya te hayas arrepentido, ahora viene la renunciación al pecado. Jesús lo dijo claramente en Mateo 5:29. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo. Porque más vale que entres con un solo ojo al cielo que con dos al infierno. ¿No es verdad? Y si tu mano te es ocasión de pecar, y si tu pie, lo mismo. O sea, habrá cosas, habrá artefactos, habrá la computadora, habrá tu celular, las aplicaciones de tu celular, las aplicaciones de tu computadora, las fotos que tengas, los regalitos que te hicieron tus amantes o tus novias con las que tenías relaciones sexuales, tienes que sacarlas todas ellas porque son motivo de pecado. Apocalipsis 2:2, dijimos. Apocalipsis 2:2. Jesús le está hablando aquí fuertemente a una iglesia que estaba en pecado, la iglesia de Éfeso. Fíjense, cómo en los evangelios, cuando la época de los apóstoles, este libro de Apocalipsis se escribió ya cuando las iglesias todas estaban fundadas, ¿no? Este fue el último de los libros que escribió el apóstol Juan, quizá a sus 90 años de edad, y más o menos de Jesús a 100 años después. Y este libro, la iglesia de Éfeso, la que era una iglesia súper dotada, que era la iglesia de Efesios, aquí, después de algunos años, vemos a una iglesia derrotada. Ya no era la iglesia de siempre. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir? Que no siempre tu vida va a ser de victoria. Vivimos en la casa del jabonero. El que no cae, resbala. Mire que el que esté seguro, no caiga. Si te confías, como el camarón que se confía, amanece en cóctel. Ok, es importante entender pues aquí dos cosas. Una, que tú tengas misericordia con los caídos. Nunca señales a un caído, porque quizá tú seas el próximo. Nosotros los cristianos debemos dolernos por los caídos y levantarlos. Ese es nuestro trabajo, levantarlos. Y si quieren arrepentirse, amén, son bien recibidos. Y si no se quieren arrepentir, pues también son bien recibidos. No los podemos correr. El trabajo es de Dios, no es tuyo. La iglesia, aquí está un grupo de hermanos, y también hay dentro de nosotros un grupo de personas que no son cristianas. La iglesia visible y la iglesia invisible. Aquí está todos. La visible es la que estamos viendo, y la invisible solamente la ve Dios. Dios sabe quiénes son cristianos. Solamente Dios sabe. Tú también lo sabes, si has dejado tu pecado. Y si no lo has dejado, probablemente no seas cristiano. No te engañes. El Espíritu Santo, dice en capítulo 8 de Romanos, el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy cristiano. ¿Cómo es ese testimonio de que quiero hacer lo bueno? De que hay una lucha. Debe de haber una lucha. El otro día llegó un hermano: pastor, yo no soy, hay varones, al grupo de varones: pastor, yo no soy cristiano. Digo, ¿por qué? Dice, pues porque caigo y caigo. Y digo, ¿en qué caes?
No, pues caigo en tal pecado. Le digo, oye, ¿y desde cuándo te aceptaste a Cristo? No, pues hace un año, un mes, me dijo algo así. Dice, y digo, una pregunta. ¿Y antes de que tú hicieras esa decisión, cuando cometías ese pecado, te sentías mal? Contéstame. Y dice, no. Yo pecaba y no me sentía mal. Y digo, ¿y ahorita te sientes mal por pecar? Y dice, sí, me siento muy mal. ¿Eres cristiano? Es la prueba de que eres cristiano. Cuando cometes un pecado y te sientes de la patada, es la muestra inequívoca de que eres cristiano. Y si tú puedes golpear a tu esposa y no te sientes mal, y vieja fea, y desprecias a tu esposo y desprecias a las autoridades, y qué me importa, el domingo vengo y levanto las manos y pido perdón, y si en toda la semana no te sentiste mal, quiere decir que tú tienes un problema de salvación. Hay un problema espiritual y no se llama demonio, claro que son demonios, pero tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Dice en Apocalipsis 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. ¿Sí? Pero estaban caídos, esta iglesia estaba caída, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Número 1, recuerda de dónde has caído. Número 1, recuerda de dónde has caído. Número 2, arrepiéntete. Y número 3, haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Y haz las primeras obras es lo que estamos hablando. Es lo que estamos hablando. Que tú seas capaz de renunciar al pecado. Ya le dijo, arrepiéntete. Si te fijaste que lo dice, el primer punto dice, arrepiéntete. Fíjate de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Por qué? Porque debe de haber testimonio de haber dejado las primeras obras. Sin obra la fe es muerta, dijo Santiago. Si tú no tienes un cambio rotundo de tu forma de ser, mentira que te has convertido, mentira que estás arrepentido. Tiene que haber cambio. Juan el Bautista dijo, hacer fruto digno de arrepentimiento. O sea, tiene que haber esa metanoia, ese cambio, ese cambio de forma de pensar. Y eso nos va a dar. Mira, Dios trabaja, escúchame, Dios trabaja con el que se arrepiente. Y yo trabajo con los que se arrepienten. ¿Para qué malgasto mi tiempo con una persona que no se quiere arrepentir? ¿No? ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Sí? Si esa persona me dice, oye, no quiero arrepentirse, pues te arrepientas. Yo a mí, así mi vida, hago lo que quiero. Ok, sigue haciendo de tu vida lo que quieres. Es más, yo como pastor no estoy para mandar a nadie, ni gobernar a nadie. Yo te doy el consejo de lo que dice la Biblia y tú lo haces o no lo haces, es cosa tuya. Yo te entrego el mensaje. Es cosa tuya. Consejo que no has pedido, consejo que no has recibido. Corrige al necio y te odia. Corrige al sabio y te ama. ¿Cuántos sabios hay sentados en ese lugar? ¿Y cuántos necios? El pastor está loco, está mal, exageradísimo. Necio. Dura cerviz. Cabezón. Dicen en Acapulco. Ok. Entonces, ¿verdad? Se tiene que romper con esas cosas. Tienes que romper con Satanás, tu material pornográfico, tu literatura. La literatura que tenías de los testigos de Jehová, tienes que romperla. Todas esas cosas que tenías de los masones, de los mormones, de brujería, ¿verdad? Y de todo eso, tienes que deshacerte de ellos. En Filipenses 2:12, dice, fíjate bien esta palabra que es: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ahí está, que la salvación se pierde. No se pierde, léelo bien, dice que te ocupes. Y si tú puedes recuperar, fíjate,
Cuando alguien te diga, este pasaje dice que se pierde la salvación. Ok, si suponemos que este pasaje, no me lo borren, si tú piensas que este pasaje dice, o tú entiendes o malentiendes que se pierde la salvación, entonces es por obra humana. Porque dice que te ocupes. Entonces la salvación está regulada a lo que yo hago. Y la Biblia dice que la salvación en Efesios 2:8, que es gratis, es un regalo de Dios, ¿verdad? Y ese regalo es inmerecido. O sea, es la gracia, es un regalo de Dios inmerecido. Entonces, si es inmerecido el regalo de Dios, la salvación, entonces ahí dice que yo me ocupe. Entonces, este versículo no habla de la salvación. De la salvación primera. Entendamos esto. Hay salvación salvífica y hay salvación santífica, que tú te debes de santificar. Ahora, esta palabra salvación es la palabra sotería, con ese de su sotería. Rescate, y significa rescate y liberación. Son dos cosas. Fuimos rescatados del fango donde estábamos y ahora Dios también quiere hacerte libre. Dios quiere darte libertad. A que ese demonio lo saques de tu vida, esos pensamientos que te llevan a pecar, lo saques. Ese deseo al alcohol, a la droga, a la pornografía, tú lo puedas sacar, confesar a Dios: Señor, he sido pecador en esta área, y ahora ese pecado, ese pensamiento recurrente que viene y te ataladra en tu mente, puede ser un demonio. Y tienes que darle una patada. ¿Cómo aguantan los demonios? ¿Cómo los aguantamos? No lo aguantes ni un día. Algunos, ¿qué se va a sentir cuando lo saques? Algunos he oído que sienten cierta opresión aquí en el pecho y cuando ya se salen se sienten libres. Otros que la garganta, siento así como la garganta apretada, siento apretada, y ¿verdad? Otros con una lágrima, otros con un bostezo, con un estornudo, otros con eruptos. Yo en mi caso, yo me reprendo los demonios. Tienes que aprenderte a reprender los demonios. No te imaginas cómo se pegan. Son peor que un chicle en el zapato. Son pegajosos. Se te pega, hermano, en una consejería se te pegan. ¿No has visto los psicólogos cómo están? ¿Y los psiquiatras? ¿Y los curas? Bien locos. Pues toda la basura que le dejan al pobre cura, y el cura no sabe ni cómo limpiarse. Pues no los ves. Y tú también te vas a consejería y no te limpias, pues tienes que limpiarte, se te pegan 2, 3. O vas en la calle, se te pegan. Y entonces tienes que aprender a limpiarte. Yo en mi caso me lo reprendo y toso. Entonces tienes que sacarte el demonio, si no, no vas a tener éxito en tu vida espiritual. Yo lo que hago en mi casa, agarro mi casa y me agarro ahí, ya que mis hijas se fueron a dormir y todo, y confieso mi pecado. Señor, te confieso mi pecado, que he sido pecador. Dios bendito, vi algo que no debe ver, pensé algo que no debería pensar, y entonces perdóname, y volteo para el otro lado. Digo, te reprendo, demonio perverso, demonio de malos pensamientos, de lujuria, de pornografía, y empiezas a reprender el demonio. Y volteas: sé que soy un hijo de Dios, sé que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios me dio la victoria, que Cristo murió por mí. Demonio, en el nombre de Cristo Jesús, te reprendo, te saco de mi vida, te saco de mis pensamientos, te saco de mi casa, no tienes parte, no tienes suerte. Jesús, yo sé que tú eres hermoso, que eres lo mejor que me ha sucedido en la vida. Y empieza la guerra espiritual ahí, en tu casa, en tu intimidad. ¿Por qué no lo haces? Porque no lo sabías. Una cosa es la oración. La oración es al Padre. Y la guerra espiritual es contra el chanclas. Tienes que correrlo, tienes que expulsarlo. Y agarras a tu esposa: Posita, ¿qué tienes? Estás medio afligida. Sí, estoy preocupada. A ver, vente para acá. Es un espíritu de aflicción. Vamos. A ver, Señor, te pedimos perdón, Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús, que nos perdones por falta de fe. Pero demonio, en el nombre de Cristo, por si sí, por si no, lo corres.
No siempre es un demonio, no siempre. No le vas demonios a todo o a todos, porque a lo mejor más demonios tienes tú. No siempre, no quiera decir que es eso, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y si puedes sacarlos, expulsarlos, tienes que aprender a hacerlo. Tienes que aprender a hacerlo con toda autoridad. En el nombre de Cristo Jesús, demonio, te saco de mi vida, te saco de mis pensamientos. Y entonces vas a sentir, mira, no sé lo que pasa en tu vida, no sé qué va a pasar en tu cuerpo físico, porque los demonios están en una parte, no en el cuerpo físico. Pueden pegarse en el cuerpo físico, pero también pueden estar en una área de nuestra esencia que se llama la carne. Y ahí les gusta estar, y ellos están dominando en la carne, y esos demonios pueden estar ahí. Pero hay que sacarlos, tener la autoridad de sacarlo, y lo sacas a ese chamuco que te está haciendo la vida difícil y que no va a permitir que tú prosperes. Es lo peor que hace un demonio. Se cierran las bendiciones. Sabe el diablo qué hace, qué pasa con nosotros eso. No te duermas, ya estoy acabando. Y entonces, ¿verdad? El demonio sabe, y cuántos demonios hay ahí, ¿verdad? Y ya tú estás seguro. ¿Quién es un endemoniado? El que está seguro que está haciendo bien. Oye, ¿cómo vas, hermano? Bien, todo bien. Está enchamucado. Ese es el síntoma más inequívoco de una persona que está endemoniada, endemonizada. Es una persona que dice todo bien. Ese está más loco que una cabra. Entonces, ¿qué tienes que reconocer? Que no puedes solo. Reconocer. Y cuando tú reconoces que no puedes solo, entonces Dios te da la libertad. Ok, hijo, ¿estás listo para ser libre? ¿Qué tienes que hacer? Confiesa tu pecado, confiesa tus pecados, perdonas a las personas que te han ofendido, las que te han ofendido, y entonces vas a ser libre. Y vas a ver las cosas con más claridad. ¿Y sabes cómo vas a dormir? Como bebé. ¿Y sabes cómo vas a comer? Bien. ¿Y sabes cómo va a estar tu digestión? Bien. Tus ojos van a estar mejor, tu cuerpo, tus músculos van a estar mejor, te vas a sentir 1000 veces mejor. Pero si estás así como ogro, y ahorita que venga aquel, y no ha venido, esta predicación, esta conferencia debería ser para el que no viene ahorita, para mi tío, mi mamá, mi papá. No, es para ti. No repartas. O sea, Dios escogió que tú vinieras hoy, y Dios escogió que no viniera el otro. O sea, ¿para quién es? Para ti. En Efesios 6:12 dice tomar el yermo de la salvación y la salvación y la espada del Espíritu. O sea, no puedes tú jamás, si no tomas la autoridad. Si tú no tienes fe, no podrás hacer esto jamás. ¿Qué es lo que Satanás quiere hacer? Debilitar tu fe. Si Satanás te quita el escudo de la fe, tú eres una víctima de Satanás. Tú debes de tener el escudo en una mano y la espada en otro. ¿Qué es el escudo? Soy cristiano. ¿Cuál es el escudo? Soy cristiano. Y estás con el escudo. Y el otra mano es la machaya, es una espada cortita con la que te defiendes, con la que nosotros nos defendemos. Y entonces tengo mi escudo, ¿verdad? Yo tengo la fe, y yo soy cristiano, y yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y los demonios no tienen parte conmigo, y te estás defendiendo. Pero con otro mano es la fe, la palabra de Dios, y tú aprendes versículos bíblicos, y cuando viene el ataque de Satanás, tú vas a poderte defender. Pero si no tienes Biblia, si no leíste un versiculito en la mañana, si no tienes una palabrita que Dios te haya dado en la mañana, pregunta, ¿con qué te vas a defender? ¿Con qué te vas a defender? Con lo que dijo el pastor el domingo. No te puedes defender con eso, no te alcanza. ¿A poco vas a sacar fuerza de lo que comiste antier? Y ayer y hoy no has comido y vas a sacar fuerza. ¿De dónde? La fuerza del cristiano viene, la fe viene por el oír la palabra de Dios.
Tú ves la Biblia y oyes, dices, esto es para mí, y lo estás devorando, lo estás entendiendo, y aunque te eches la historia de José, y te eches la historia de Pablo, de Pedro, y la historia que tú me digas es vida para nosotros, de aquí sale un poder sobrenatural y que nos llena, y nos hincha, nos hace, ¿verdad?, unos músculos espirituales, y entonces cuando viene el demonio, tú le vas a soplar, y el demonio va a irse. Pero ¿a quién ataca el demonio? A los debiluchos. Sin lugar a duda, ¿quién ataca a los demonios? A los debiluchos, a los que llegan así. ¿Me ven? Hermano, ¿dónde vas? Ya voy a la iglesia. Hermano, ¿de dónde? De la iglesia. O sea, llegó así y se fue así. ¿Sabes qué está cargando? Venir a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Trae una lápida del pípila de demonios. Y ahí ese, ¿verdad?, está cargando. Dice, no, estoy cargando mi cruz. No es cierto, son demonios. Si verdad estuvieras cargando una cruz de Cristo, ¿sabes cómo estaría tu cara? Sonriente. ¿A poco Jesús iba cargando la cruz y decía, no, hombre, esto es injusto, no puede ser, está mal todo esto? Y cargando su cruz Jesús, no, hombre, por favor, ¿qué Cristo crees que murió por ti? Él dice que no despreció el gozo, puso sus ojos en nosotros y Él no despreció el morir por nosotros. Él estaba consciente plenamente, iba un gozo, y aunque le dolía, ¿verdad?, pero por dentro dice, no, hombre, me quedan tantas horas para morir y voy a salvar a mi iglesia. Y Él iba gozoso dentro de Él. ¿Te imaginas eso? ¿Puedes pensar eso? ¿Sabes por qué? Porque no has pensado en eso, por eso te quejas. Eres el quejumbroso de la colonia. Y ya te conocen por quejumbroso. Y normalmente un quejumbroso tiene un demonio ¿de qué? De queja. Si supiéramos de cuántos tipos de demonios hay, no te imaginas. Hay cientos de demonios, pero todos se corren con la palabra de Dios. Sácate mosca. ¿A poco dejas que las moscas se paren arriba de comida? No, los corres, los sacas. Y uno de los nombres de Satanás en el Antiguo Testamento es mosca. ¿Y sabes qué hace la mosca? Se hace popó arriba de tu comida. O te mete un gusano. Y luego te lo comes. Y Dios, ¿cómo quedas? Bueno, vamos a orar. Padre hermoso, bendito Dios, te damos gracias por este regalo maravilloso que tú nos has dado, Señor. Tú dijiste que hollaríamos serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, en Lucas 10:19. Y también dijiste, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Tú eres quien nos liberas, Dios. En ese momento, Señor, tomamos la autoridad en Cristo Jesús. Y te pedimos, Dios, que queremos que nos perdones. Quizá hoy, ayer, antier, tú cometiste un pecado indeseable. Te corrompiste, pero hoy es el día de que tú tengas que ser libre. Te pedimos perdón, Dios. Te pedimos perdón, bendito Padre, por todo ese pecado, Dios, que ha venido a nuestras vidas. Inexplicablemente caímos, Dios, pero hoy queremos arrepentirnos. Queremos decirte, Dios, que cuánto sentimos y cuánto dolor nos ocasiona estos pecados. Dios, queremos perdonar a aquellas personas que nos ofendieron, sin importar quién te haya ofendido y cómo fue. Es decisión mía en este momento, es decisión tuya acabar con esa angustia. Señor, te entrego ese daño que me hicieron, lo pongo en tus manos, Dios. Llegando a mi casa voy a destruir todo material pornográfico, todo aquello que me contamina, y voy a destruir y voy a acabar con
con esas amistades que han sido dañinas para mi vida. Te pido, Dios, que tú no te apartes de mí. La Biblia dice en Marcos 16:17, estas señales seguirán a los que crean, y en mi nombre echarán fuera demonios. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que estos demonios se replieguen, se aparten, se vayan hacia una esquina, Dios, donde no puedan afectar nuestras vidas. Te pedimos, bendito Padre, que tú tomes control de ellos, Dios, y que nos hagas respirar, Señor, pensar correctamente a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Si alguno de nosotros no tiene el Espíritu Santo, solamente tienes que decirle así: Jesús, perdona mis pecados. Quiero convertirme a ti. Quiero hacer tu voluntad, Dios, a partir de este momento y para siempre. Sé que moriste en la cruz y sé que resucitaste y sé que estás con los brazos abiertos a que yo vaya contigo. Quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.